Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de forma breve sobre los mecanismos, las cajas de registro y las tomas de corriente, o también llamadas bases de enchufe. Toma de corriente y base de enchufe es lo mismo. Cuando hablamos de mecanismos en el ámbito de la instalación eléctrica de interior, nos estamos refiriendo a cualquier dispositivo que sirva para accionar o controlar un punto de luz o un receptor eléctrico. Es decir, que los mecanismos son los mandos que utilizaremos a diario para encender, apagar o activar los aparatos conectados a una instalación. Algunos ejemplos típicos de mecanismos que todos conocéis son los que tenéis aquí en la diapositiva: interruptores, que son los que utilizamos para abrir o cerrar el paso de la corriente hacia una lámpara u otro receptor. Luego tendríamos conmutadores, que nos van a permitir encender o apagar una luz desde dos lugares distintos, como por ejemplo en los pasillos o en habitaciones donde hay varias entradas. Y pulsadores, también tenemos pulsadores que funcionan mientras los mantenemos presionados, como por ejemplo en los timbres. Estos mecanismos no se van a colocar al aire, sino que se compran y vienen montados sobre un bastidor metálico que luego hay que fijarlo cuando lo instalemos en una caja de mecanismos que se empotre en la pared. O bueno, también puede ser de montaje superficial. Estas son cosas súper sencillas que todos conocéis, pero bueno, os lo voy a enseñar así detenidamente. Aquí tendríamos, por ejemplo, una base de enchufe y veis que aquí donde estoy señalando tenemos el bastidor sobre la que está instalada esa base de enchufe, y todo ese conjunto pues lo instalaríamos después en esa caja de mecanismos que hay ahí. Ahora, ¿cómo se fijaría esa base de enchufe al bastidor metálico este que veis? A ver si lo puedo escribir. La dejo por aquí. Sería la norma UNE EN 60669. Esta sería para interruptores y mecanismos. Y luego también tendríamos la norma UNE EN 60884, que esta aplicaría para bases de enchufe. Y si no las leemos, que sé que no la vais a leer evidentemente, porque esto es súper aburrido, pero si las consultáis, pues veréis que, por ejemplo, las cajas de mecanismos pues tiene una dimensión estandarizada de 75 por 75 por 41 milímetros para, por ejemplo, estas cuadradas que veis ahí. Por cierto, esta de la imagen, cuidado que hay dos juntas. Ahí os estoy remarcando una. Y luego esta distancia que hay entre tornillos pues también está estandarizada a 60 milímetros. 60 milímetros. Obviamente los bastidores estos que hemos visto, esos metálicos, pues también tienen medidas estándar para que se puedan adaptar a esas cajas de mecanismos. Eso es evidente. Esto lo que significa es que aunque cada marca tenga su propio diseño estético, diferentes series de marcos y acabados, pues el interior y la fijación se va a ajustar siempre a un estándar. Por ejemplo, tú puedes coger y poner un interruptor del fabricante Legrand, un fabricante muy conocido, en una caja normalizada, y si quieres, pues luego lo puedes cambiar por uno de Schneider, que es otra marca muy conocida, o de Simon, y ya está, y no hay ningún problema de medida. En cuanto a los enchufes, que estos también se instalan en cajas de mecanismos, los más habituales en España son los de tipo F, que son los Schuko. Son estos que tenéis ahí, aunque ese lleva para cargar también con USB, pero eso sería tipo F, Schuko. A ver, os lo voy a enseñar en la diapositiva siguiente, mucho mejor. Fijaros que estos tienen aquí la toma de tierra lateral. Estos serían los conectores de la toma de tierra. Muy para adelante
en la diapositiva para que veáis un montón de tipos de bases de enchufe y de clavijas que hay. Aquí os voy a comentar también un detalle. Según el reglamento electrotécnico de baja tensión en España, todos los receptores, tanto los de alumbrado como los de fuerza, que tienen partes metálicas accesibles, tienen que estar conectados a tierra. Por tanto, todas las tomas de corriente tienen que tener tierra. Eso en cuanto a la base de enchufe. Todas con su tierra, porque cuando la instalas, pues tú no sabes qué receptor va a ser conectado ahí. Por tanto, en España, en todas las instalaciones nuevas, las bases de corriente que se van a instalar van a ser esas que hemos visto, la de tipo F o Schuko. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las clavijas? Pues la verdad es que en cuanto a las clavijas también podemos encontrar estas tipo C que se llaman Europlug. Estas no llevan tierra, como veis, son compatibles en la mayoría de los países europeos. ¿Por qué no llevan tierra? Porque estas están diseñadas para aparatos de clase 2. Lo voy a poner aquí para que no se olvide. ¿Y qué significa esto de aparatos de clase 2? Pues son equipos que tienen una potencia muy pequeña y no necesitan conexión a tierra porque llevan un doble aislamiento eléctrico. Por ejemplo, los cargadores de móvil, yo qué sé, radios, televisores muy pequeñitos, secadores de pelo que sean muy pequeños también, de muy pequeña potencia. Es decir, a ver, sí que podemos encontrar aparatos con clavijas de enchufe sin toma de tierra, pero en España, por lo menos, las bases de enchufe que instalemos siempre van a llevar su toma de tierra. Por eso siempre se van a poner esas de tipo Schuko. Es verdad que en instalaciones muy antiguas también se encuentran bases de enchufe tipo C. Es decir, las bases estas de enchufe que no llevan toma de tierra. Seguro que más de uno las ha visto. Están en viviendas antiguas. Pero en todas las instalaciones de obra nueva son las de tipo F. De hecho, en las instalaciones antiguas, cuando ya se hace una reforma, pues estas se quitan y se instalan las de tipo F. Y luego a nivel global, si os fijáis en la tablita de la derecha, pues ya la cosa se complica un poco. Cuando nos salimos de Europa ya se lía el pitote, porque si tú compras un enchufe, vamos a decir, por ejemplo, uno tipo Schuko, uno tipo F, que es el que se pone aquí en España, pues este no lo puedes instalar directamente, por ejemplo, en México, porque en México tienen el estándar americano y además hay otras diferencias. Por un lado, pues la tensión va a ser allí 127 voltios y 60 Hz, aunque en algunas instalaciones especiales pues tienen 220 también. Luego los enchufes de allí pues van a ser estos, los de tipo A y B. Estos que veis aquí a la izquierda. Mexico Way. Entonces, ¿qué pasa con eso? Fijaros que no son lo mismo. Estos tienen dos patillas planas con o sin tierra. Entonces necesitaríamos un adaptador para conectar los receptores nuestros. Y por último, además, las cajas rectangulares, las cajas estas de mecanismos rectangulares, pues en Estados Unidos el estándar tiene diferentes medidas. La single gang, se llama double gang, etcétera. A ver, voy a enseñar una. Ahí la tenéis. Esta sería single gang. Entonces, si os fijáis en sus medidas, aunque está en pulgadas, convertirla a milímetros y veréis que no coinciden con la nuestra. Bueno, se ve a simple vista que son diferentes a las europeas. Entonces, varios problemas. Por un lado tenemos incompatibilidad mecánica entre continentes. Los mecanismos europeos se montan generalmente en cajas redondas con los tornillos separados, 60 milímetros, como hemos dicho. Y en México, pues la caja, bueno, en México o en Estados Unidos, pues la caja va a ser rectangular, tipo la que estáis viendo aquí. Esta sería para Estados Unidos. De hecho, esto lo he sacado de una web, está ahí tapado, pero es de Walmart, creo. Así, ¿veis? Ahí que pone Walmart. Lo he sacado de un supermercado que es muy famoso allí, muy conocido en Estados Unidos. Entonces, una caja de mecanismos europea pues no encajaría físicamente en el hueco
que se prevé para una caja de mecanismos allí en Estados Unidos. Luego, incompatibilidad eléctrica. Esto ya lo hemos comentado. En Europa las bases van a soportar 230 voltios nominales. En México, por ejemplo, la red es de 127 voltios. Entonces, aunque podría funcionar técnicamente, la verdad es que los conectores pues no coinciden con las clavijas. Fijaros, voy para atrás otra vez. Ahí lo veis. Se necesitarían pues adaptadores, porque estas clavijas planas pues no son las mismas que las que nosotros tenemos aquí en España. Y luego pues cada país tiene su normativa eléctrica. En México dijimos que, por ejemplo, tenemos la NOM 001 SD. Así que para instalar un mecanismo europeo, pues no cumpliría esa normativa y pues sería rechazado en inspecciones y sería incluso peligroso. Bien, vamos a seguir con otra característica muy importante de todo mecanismo, que es su intensidad nominal. Ese es el valor que nos indica la corriente máxima que puede cortar o dejar pasar el dispositivo sin que se dañe. Así que vamos a echar diapositivas para adelante, porque eso lo voy a enseñar aquí. Esto es un mecanismo que me he buscado en la web de Leroy Merlin. 3,49 euros vale. Es un mecanismo muy sencillo, un conmutador normal y corriente. A la derecha tenéis su hoja de características, que me la he sacado de la misma página. Bien, las bases de enchufe y las clavijas de enchufe le pasa exactamente lo mismo. No se puede superar la intensidad máxima que se nos indique. Pues aquí tampoco. Si el mecanismo trabaja con una intensidad superior a la permitida, pues se va a calentar en exceso y puede llegar a averiarse o incluso provocar un accidente eléctrico. Así que por eso no se puede superar nunca. Por eso, cuando se diseña o se instala un mecanismo, pues lo primero que tenemos que asegurarnos es que su intensidad nominal va a ser suficiente para el tipo de receptor que se va a controlar. Vamos a fijarnos en la hoja de características. Y aquí veis una cosa curiosa. Por un lado tenéis, fijaros aquí donde voy a señalar, por un lado tenéis aquí una información que, si ampliamos un poquito, veis que pone 6 amperios, 250 voltios en alterna. Pero la cosa es que hay dos informaciones distintas, porque aquí tenemos otro que nos dice 6 amperios AX y 250 voltios en alterna. La realidad es que, si os fijáis, en la misma hoja de características vienen informaciones para dos productos diferentes. El de la izquierda se puede decir que está un poco ya obsoleto. El nuestro sería mejor comprar este. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto que pone AX? ¿Qué diferencia hay con respecto al de la izquierda, que solo pone A? Pues bien, la clase AX lo que nos está diciendo es que el interruptor o el conmutador está preparado para cortar corrientes de tipo capacitivo e inductivo también, no solamente la resistiva. Es decir, aguantaría también el corte y el encendido de cargas, como por ejemplo por lámparas fluorescentes, LEDs con drivers electrónicos, pues transformadores, reactancias, etcétera. Esas nos van a generar picos de corriente o sobretensiones cuando se conectan o se desconectan. Por eso necesitamos este tipo de conmutador para esas cargas. Si solo pone 6 amperios sin el AX, como en el de la izquierda, pues eso significa que solo vale para cargas resistivas, o sea, para bombillas incandescentes. Pero como esas ya prácticamente no se utilizan en ningún sitio, pues con el AX el fabricante nos va a garantizar que el conmutador no se va a dañar cuando se corte la corriente en lámparas electrónicas modernas. O sea, para nosotros, pues este sería el conmutador que deberíamos comprar. Pero bueno, como veis, el de la izquierda, el dispositivo de la izquierda, pues también se sigue vendiendo. En otros dispositivos también pasa esto. Por ejemplo, si compramos un interruptor horario y aparece la inscripción, voy a dibujar aquí abajo. Imaginaros que compramos un interruptor horario y nos aparece esto, 16, y luego tenemos un paréntesis que pone 10. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que es capaz
de soportar hasta 16 amperios de apertura o cierre con carga resistiva. Ya os he dicho que cargas resistivas son, pues por ejemplo, la bombilla esta incandescente de toda la vida, y luego soporta la apertura o el cierre de 10 amperios, esto para carga inductiva. Esto de todas formas lo vamos a ver más adelante. Carga inductiva pues serían todos los receptores de corriente alterna que tengan un electroimán o un bobinado, por ejemplo. Y otra cosa que os quiero decir, fijar otra vez en la hoja de características esta que hemos visto. Un detalle que también me ha llamado la atención. ¿Por qué pone 2,5 milímetros cuadrados si hay iluminación? Porque como sabéis, según el reglamento, en vivienda normalmente la sección de iluminación es 1,5 milímetros cuadrados con el magneto térmico de 10 amperios. Eso en España, ¿no? Entonces, ¿por qué no está diciendo aquí en la hoja de características esto de 2,5 milímetros cuadrados? Y en este también lo pone aquí. Bien, pues nos está diciendo eso porque con esa información el fabricante nos dice que el mecanismo admite cable de hasta 2,5 milímetros cuadrados de sección en sus bornes, aunque no sea obligatorio usarlo. Por tanto, se trata de una indicación del máximo cable que físicamente cabe en el borne. De hecho, en algunos países europeos se permite iluminación con 2,5 milímetros cuadrados por unificación de circuitos. Pero bueno, en España lo correcto sería montarlo con cable de 1,5 de sección para iluminación. Pero vemos que en sus bornes, o sea, metiendo el cablecito físicamente, el cablecito que cabe aquí en los bornes, pues va a ser de 2,5 milímetros cuadrados como máximo. Bien, estoy seguro de que todo esto ya lo sabíais, pero bueno, ya está, hemos hecho un vistazo. Ahora vamos a hablar sobre las cajas de empalme y de registro que se utilizan para alojar las uniones de conductores eléctricos. Pasa diapositiva. Aquí. Estas todas las conocéis, todos los conocéis y las veis constantemente en cualquier instalación de interior. Tenemos tanto la empotrada, que suelen fabricarse en PVC, y luego tenemos también otras que son de montaje superficial. Estas también se encuentran en PVC y también hay metálicas. He dejado ahí unos cuantos ejemplos. Estos son cajas que he encontrado en lo mismo, en Leroy Merlin. Os dejo hasta los precios para que podáis ver más o menos cuánto valen. Si os fijáis, todas llevan troquelados, perdón, como esto que estoy señalando, que esto qué palabra más difícil, quelado. ¿Para qué nos vale esto? Pues simplemente para introducir fácilmente los tubos que van a conducir los cables. ¿Cómo se elige entre una instalación empotrada o superficial? Pues depende del lugar. En vivienda, oficina o locales de uso público, pues lo habitual es el montaje empotrado, salvo en reformas donde para evitar hacer rozas en las paredes, pues normalmente se usa por el montaje superficial. En cambio, en entornos industriales sí que es más frecuente ver las cajas montadas de forma superficial. Nuestro reglamento electrotécnico de baja tensión en España, como veremos luego, pues nos establece una separación entre cajas de registro que no debe superar los 15 metros. Y si necesitamos cubrir una distancia mayor, pues tenemos que añadir una caja intermedia para facilitar tanto el montaje como las tareas de mantenimiento. Dentro de una caja de registro, o sea, ahí dentro, ¿qué pasa? Pues que no se pueden hacer empalmes de cualquier manera, eso también lo sabéis. No se pueden ahí enrollar cables y ponerle cinta aislante, ni bueno, no se pueden hacer barbaridades porque eso sería inseguro y poco fiable. Hay que hacer las cosas bien y para eso pues necesitamos los conectores adecuados. Os he dejado esa imagen porque encontré el vídeo en este canal de Héctor Fernández Oliván y ahí se ve muy bien cómo se realiza una buena conexión dentro de una caja de
de registro. Bien, pues ¿qué elementos se utilizan para realizar estas conexiones? Normalmente las regletas de empalme, que también las conocéis. Estas regletas pues funcionan de forma sencillísima, es solamente cuestión de meter el cable y apretar el tornillo y ya tiene una unión firme y aislada. Voy a hacer luego un vídeo de cómo se hace una buena conexión dentro de una caja de registro y cómo se utilizan adecuadamente estas fichas de empalme o regletas de empalme. Estas vienen en tamaño estandarizado, las tenemos de 4, de 6, de 10, de 16 y de 25 milímetros cuadrados. Uy, cómo ha salido el 5 de más. Y normalmente la encuentras en las tiendas como esta que tenéis aquí del Leroy Merlin también, en tira de 12 bornes. ¿Cuál usamos? Porque aquí veis otra diferente, otra variante. Pues a ver, depende de varias cosas. Si tenemos que elegir dentro de este tipo, ¿cuál sección cogemos? Pues también depende de cuántos cables necesita empalmar en cada borne, depende de la sección del cable, etcétera. Y luego, pues como veis a la derecha, además de esas regletas tradicionales de tornillos, también podemos usar los conectores rápidos tipo Wago, que esto es una marca muy conocida. Hay otros que son de marcas similares que funcionan lo mismo, que tienen un sistema de resorte o palanca y estas pueden sujetar los cables sin necesidad de atornillar. Eso sí, que al igual que las regletas normales de tornillo que hemos visto antes, las tenéis que elegir de forma adecuada en función de la sección del cable y del número de conductores que se quiera empalmar. ¿Desventajas de estas de la derecha? Pues en realidad ninguna. Lo único que quizás sea un poquito más cara, pero aparte de eso pues también funciona muy bien. Bien, y ya hemos visto de forma general entonces en qué consiste pues estas tomas de corriente, las cajas de mecanismo y las regletas de empalme. Vamos a ver también un poco sobre la historia, porque estamos realizando muchos vídeos sobre la historia de la electricidad. Pues ¿por qué no ver un poco sobre la historia, a ver cómo hemos llegado a la situación que tenemos actualmente? En cuanto a los mecanismos, pues aunque hoy lo veamos como algo cotidiano, en realidad tienen más de un siglo de historia. Los primeros interruptores de hecho aparecieron a finales del siglo XIX, cuando la electricidad comenzó a introducirse en los hogares. Recordad que ya habíamos hablado de los primeros sistemas de iluminación eléctrica con Thomas Alva Edison a principios de la década de 1880, y dijimos también en el vídeo de Edison que estos ya incorporaban interruptores simples para poder encender y apagar la bombilla incandescente que el mismo Edison había perfeccionado. Y poco después, en 1884, un ingeniero británico llamado John Henry Holmes, que lo veis ahí en la ilustración de la izquierda, pues te presentó una mejora fundamental, que fue el interruptor de ruptura rápida, como el que tenéis a la derecha. Este ya reducía los arcos eléctricos y con eso pues alargaba la vida útil del dispositivo. A finales del siglo XIX se popularizaron los interruptores de botón y en 1917 los inventores William J. Newton y Morris Goldberg desarrollaron en Nueva York el interruptor de palanca, que este es un diseño que todavía hoy se sigue utilizando en muchas viviendas, especialmente en Norteamérica. El interruptor de palanca o el toggle switch, este que veis ahí en la ilustración. Lo voy a dejar aquí escrito como referencia, 1917. O hablo de este de la derecha, ¿vale? 1917, de la mano de los inventores William J. Newton y Morris Goldberg. No me cabe, así que lo voy a dejar así indicado. En Europa y sobre todo en Alemania y Francia, a comienzos del siglo XX se empezaron a usar los interruptores giratorios de porcelana, como el que veis en la ilustración de la izquierda. Estos son muy populares aquí en Europa, se encuentran en muchos sitios y son bastante robustos y aíslan bien. Lo único que son bastante voluminosos, pero son incluso bonitos. Con el paso de los años y gracias al desarrollo de plásticos aislantes como la baquelita, pues ya se empezaron a modificar y empezaron a aparecer
otros mecanismos más pequeños, mucho más baratos y mucho más seguros, sobre todo más baratos, porque de la porcelana a la baquelita hay un cambio grande en precio. Y por eso fue en la época de los 30, años 40, cuando surgieron los conmutadores que ya permitían encender la luz de varios puntos con baquelita, y este invento pues transformó la comodidad en vivienda y edificios. A ver si lo tengo por aquí en la diapositiva siguiente. Pues no, eso no. Bueno, ya está. De todas formas, todos los conocéis, son los que tenemos actualmente en nuestra vivienda. De todas formas, la idea básica del interruptor pues no ha cambiado desde principios del siglo XX. Su forma sí que ha evolucionado, pero la idea básica es la misma. En la actualidad pues tenemos nuevos mecanismos que nos permiten activarlo mediante, como veis en la imagen de arriba a la derecha, mediante señales electrónicas, mediante tu móvil conectado a internet, y bueno, son inteligentes, se han llamado. Vamos a pasar también a hablar de las tomas de corriente, que para utilizarlas además necesitamos su contraparte, ¿no? La clavija de enchufe, que se tiene que insertar la base. O sea, necesitamos la toma de corriente y la clavija de enchufe. La característica más importante de estos, ya lo hemos dicho antes, la intensidad máxima que pueden soportar. A diferencia de los mecanismos como interruptores o conmutadores, la toma de corriente no está diseñada para abrir o cerrar circuitos. Eso también lo hemos dicho antes, por lo que pues no se debe someter a la chispa que se produce en la maniobra de conexión y desconexión de las cargas en funcionamiento. Siempre que conectéis algo con la clavija de enchufe, que esté el aparato apagado, y luego lo encendéis desde el interruptor del propio aparato. De hecho, esa es una de las razones más comunes por las que muchas bases de enchufe y muchas clavijas se deterioran y algunas incluso se queman. Podéis ver en la ilustración de la izquierda y en la fotografía del medio esto de lo que estoy hablando. Fijaros qué estropicio se ha hecho aquí, cómo se han acabado quemando. Y con esto, históricamente, pues pasa lo mismo que con los mecanismos, que nos creemos que siempre han estado ahí porque estamos acostumbrados a verlos, pero la realidad es que no. A finales del siglo XIX, las primeras conexiones eléctricas en viviendas eran mediante conexiones fijas. Esto no era ni seguro ni práctico. Cada aparato que se tenía que cablear directamente al circuito. Y el primer enchufe portátil aparecería, pues, no hace tanto, Apareció en 1883 de la mano de un inventor llamado Thomas Tyler Smith. Este era un inventor estadounidense que patentó una base de enchufe muy rudimentaria, pero bueno, permitía extraer y conectar lámparas sin herramientas. Así que el primero, hemos dicho, 1883, lo vamos a poner por aquí arriba. El estadounidense Thomas Tyler Smith. Y luego más adelante, en 1904, este personaje que veis aquí a la izquierda, era un inventor inglés, el Harvey Hubbell. Lo pone aquí, pero os lo voy a dejar aquí también. Pues este desarrolló el primer modelo similar a lo que hoy conocemos como un enchufe, con su clavija y su base separadas. Tenéis incluso ahí la patente que os le he dejado. Y esto lo que hizo posible fue pues, la portabilidad de electrodomésticos y el crecimiento de la industria eléctrica doméstica. A medida que la electricidad se fue ya expandiendo a lo largo del siglo XX, pues cada país desarrolló sus propios modelos de enchufe, como hemos visto en las diapositivas anteriores, en los tipos A, B, C, F, etc. Y esto, por desgracia, aún hoy genera la necesidad de utilizar adaptadores internacionales. Y bien, desde mediados del siglo XX, pues se fueron añadiendo los pines o contactos de tierra, porque eso al principio pues no existía. Y al final es una medida de seguridad que es imprescindible para evitar electrocución en caso de fallo de aislamiento en los aparatos. Como digo, la toma de tierra se fue introduciendo luego, más adelante, a mediados del siglo XX. Y en la actualidad pues ya las bases incorporan
pues, protecciones adicionales, como por ejemplo tapas de seguridad para niños, interruptores internos, USB integrado. Me parece que ahí he puesto una con USB integrado. A ver. Vamos para atrás. Fijaros, en la primera diapositiva la tenéis. Veis aquí que tiene su USB y su cargador. Esto me parece que es un cargador USB tipo C también. Así que la cosa no se ha quedado ahí, ha ido evolucionando. Tenemos un montón de sistemas ahora con conexión inalámbrica domótica también, y pues seguramente se seguirán desarrollando en el futuro con más capacidades y protecciones adicionales. Bueno, pues vamos a dejar ya el vídeo aquí. En el próximo vamos a ver cómo se pueden conectar adecuadamente los cables y cómo realizar buenas conexiones en las cajas de registro. Y en cuanto a pues espero como siempre que os haya parecido interesante.